La electricidad es una de las formas de energía con mayor importancia para la vida contemporánea. Un día sin energía eléctrica, ya sea por alguna falla o por falta de baterías, es casi inconcebible en nuestra sociedad tecnológica. Es tal la importancia de esta forma de energía que la química considera una rama específica para su estudio, denominada electroquímica. La electroquímica estudia la conversión entre la energía eléctrica y la energía química. En los procesos electroquímicos están involucradas las reacciones redox, de las que hemos hablado anteriormente. Como recordarás, una reacción redox consta de dos procesos simultáneos, la oxidación y la reducción. Imagina que estos procesos se separan y que los electrones intercambiados se hacen pasar a través de un conductor. ¿Qué crees que pasaría? Más adelante responderemos esta pregunta. Por ahora, utilizaremos el número de electrones intercambiados en un proceso de redox para equilibrar una ecuación química. Como recordarás, en el curso de Química 1 balanceamos ecuaciones utilizando el método de redox. Ahora describiremos el método de ion-electrón. Este se emplea en reacciones más complejas, en las que participan iones o pueden escribirse en forma iónica. Estas reacciones pueden ocurrir en un medio ácido o en un medio alcalino, lo cual debe identificarse previamente para emplear el procedimiento correspondiente. Tomemos como ejemplo la reacción de oxidación de los iones hierro por iones dicromato, la cual ocurre en un medio ácido. Primero se debe dividir en dos semirreacciones la ecuación escrita de forma iónica. Estas deben balancearse de manera independiente, empezando por los átomos que no son oxígenos o hidrógenos. En la semirreacción de oxidación hay un átomo de hierro de cada lado de la ecuación, por lo que no es necesario agregarle nada. Para balancear los átomos de cromo, en la semirreacción de reducción se multiplica el ion cromo por 2. Cuando la reacción ocurre en medio ácido, se agregan moléculas de agua para balancear los átomos de oxígeno. En este caso son necesarias 7 moléculas, ya que se tienen 7 átomos de oxígeno del lado izquierdo. Al agregar las moléculas de agua, se hace necesario balancear los átomos de hidrógeno. Para ello, se agregan iones de hidrógeno. En este caso, son necesarios 14. Una vez que han quedado balanceados los átomos de todos los elementos, incluyendo oxígenos e hidrógenos, se balancean las cargas eléctricas positivas y negativas. Para esto se añaden electrones al lado de cada semirreacción, teniendo en cuenta que los electrones tienen carga negativa y se restan con las cargas positivas. Para la semirreacción de oxidación es necesario agregar un electrón del lado derecho, para que la carga sea de +2 en ambos lados de la ecuación. En la semirreacción de reducción hay 12 cargas netas positivas del lado izquierdo y solo 6 cargas positivas del lado derecho. Por lo tanto, se agregan 6 electrones en el lado izquierdo. De esta forma han quedado balanceados tanto los átomos de los elementos como las cargas eléctricas. Ahora es necesario igualar el número de electrones intercambiados en ambas reacciones, pues solo hay un electrón en la reacción de oxidación, mientras que en la de reducción hay 6, por lo que todos los términos de la ecuación se multiplican por 6. Una vez equilibrado el número de electrones, se suman las dos semirreacciones, lo que permite eliminar el número de electrones intercambiados y obtener la ecuación iónica balanceada, lo cual puedes comprobar mediante inspección.
El procedimiento para balancear ecuaciones que ocurren en medio básico es similar al que se describió por ecuaciones en medio ácido, pero debes consultarlo en tu guía y practicarlo para que te familiarices con este método. Regresando a la pregunta que se planteó al inicio del tema, podemos concluir que si un flujo de electrones en una dirección es una corriente eléctrica, entonces se producirá electricidad en este proceso. En la práctica, este proceso se lleva a cabo en lo que se conoce como celda electroquímica, también conocida como celda galvánica o voltaica, en honor a Luigi Galvani y Alessandro Volta, quienes desarrollaron las primeras celdas de este tipo. El dispositivo consta de una barra de zinc metálico que se sumerge en una disolución de sulfato de zinc y una barra de cobre sumergida en una disolución de sulfato de cobre. Estas barras se conocen como electrodos. La de zinc se denomina ánodo y la de cobre cátodo. El funcionamiento de la celda se basa en la oxidación del zinc en el ánodo y la reducción del cobre en el cátodo. El circuito se completa mediante un puente salino que contiene un electrolito inerte como el nitrato de potasio. Durante la reacción redox global, los electrones fluyen desde el ánodo hacia el cátodo, debido a la diferencia de potencial existente, la cual se mide mediante un voltímetro. Para representar este proceso mediante una ecuación, se emplea lo que se conoce como diagrama de la celda, el cual se muestra en la imagen. Por convención, la reacción de oxidación que ocurre en el ánodo se escribe a la izquierda, y la de reducción que ocurre en el cátodo se escribe a la derecha. La línea sencilla representa los límites de las fases, pues los electrodos son sólidos y los iones se encuentran en una disolución. La doble línea vertical indica el puente salino. El principio de funcionamiento de las celdas electroquímicas tienen importantes aplicaciones, ya que pueden utilizarse como una fuente de corriente eléctrica directa. La batería o acumulador de plomo, que se usa comúnmente en los automóviles, es un ejemplo. Esta consta de celdas electroquímicas idénticas unidas en serie. Cada celda tiene un ánodo de plomo y un cátodo de dióxido de plomo, los cuales están sumergidos en una disolución acuosa de ácido sulfúrico que actúa como electrolito. En la reacción electroquímica que ocurre en una batería de este tipo se consume ácido sulfúrico, por lo que se puede saber qué tanto se ha descargado la batería midiendo la densidad del electrolito y restituyéndolo en caso necesario, lo que hace recargables estos dispositivos. La energía generada por una batería se suministra al circuito de encendido del automóvil y sus demás sistemas eléctricos, haciéndolos funcionar. Otro ejemplo de baterías son las de celda seca, denominada celda de Leclanché, que se utilizan en las lámparas portátiles y muchos otros aparatos. Constan de un contenedor de zinc que actúa como ánodo, el cual está en contacto con el óxido de manganeso, y un electrolito formado por cloruro de amonio y cloruro de zinc en agua, al cual se le ha añadido almidón para que la mezcla adquiera una consistencia espesa y no haya fugas. Como cátodo, se utiliza una barra de grafito que está inmersa en el electrolito en el centro de la celda, como electrolito. La batería de mercurio está contenida en un cilindro de acero inoxidable y consta de un ánodo de zinc, amalgamado con mercurio, que está en contacto con un electrolito fuertemente alcalino que contiene óxido de zinc y óxido de mercurio. Como no hay cambios en la composición del electrolito durante la operación de la celda, se suministra un voltaje más constante que las baterías de celda seca, por lo que son utilizadas en aparatos médicos como los marcapasos y aparatos auditivos. También se emplean en aparatos electrónicos como relojes y medidores de luz. Si bien el uso de las baterías es muy común y de gran utilidad, también debemos ser muy responsables en su disposición final,
ya que por su constitución representan una importante fuente de contaminación. Por ello, te sugerimos que te pongas las pilas y te informes sobre los efectos contaminantes que pueden tener estos dispositivos en el ambiente y lo difundas en tu comunidad, así como las recomendaciones pertinentes para su disposición final.